ahora vamos a ver cómo contribuye un ingeniero al desarrollo sostenible. ¿Qué relación hay entre la ingeniería y el desarrollo sostenible? La ingeniería es el conjunto de conocimientos y técnicas científicas aplicadas a la creación, perfeccionamiento e implementación de estructuras tanto físicas como teóricas para la resolución de problemas que afectan a la actividad cotidiana de la sociedad. La ingeniería se apoya en varias ciencias y ha generado innumerables beneficios a la sociedad. Ello ha conferido a los ingenieros preponderantes responsabilidades de cómo realizar diseños o desarrollar soluciones tecnológicas a necesidades sociales, industriales o económicas. Sin embargo, en la actualidad y en el marco de un desarrollo sostenible, estas funciones o responsabilidades no son suficientes para atender los nuevos desafíos que enfrenta la humanidad. Es decir, no basta el conocimiento conceptual y técnico. ¿Por qué? Se ha observado que la aparición de nuevos avances científicos y tecnológicos ha generado problemas al ambiente, se han usado de manera irracional los recursos naturales no renovables y no se ha logrado erradicar la pobreza. Luego, ante estas necesidades, ante estas realidades, se incrementa justamente una necesidad imperiosa de los ingenieros de asumir un rol social más importante y la necesidad de involucrarse socialmente, sin que esto signifique, obviamente, reemplazar al sector político, sino trabajar por la sociedad. En este sentido, un autor Rojas ha acuñado el término ingeniería social justamente para describir aquella conciencia social que deben tener todos los ingenieros en particular. En este sentido, el ingeniero es un profesional al servicio de la humanidad y aquel pensamiento de que cada acción que realiza un ingeniero debe estar en función del bienestar de nuestros semejantes. Luego, lo que se requiere de un ingeniero para contribuir al desarrollo sostenible es conciencia social. Esto lo podemos entender a partir de la etimología y significado de la palabra conciencia. Conciencia proviene del latín, que significa con conocimiento. Se trata de un acto psíquico que permite a una persona percibirse a sí misma en el mundo. La conciencia es el conocimiento reflexivo de las cosas. Luego, la conciencia social puede definirse como el conocimiento que una persona tiene sobre el estado de los demás integrantes de su comunidad. Es un profesional consciente, es un individuo que justamente es consciente de cómo el entorno puede favorecer o perjudicar el desarrollo de las personas. Bien, en este contexto, para los ingenieros químicos, la conciencia social es algo ineludible en las actividades reservadas de nuestra profesión. Según la resolución del Ministerio de Educación número 1254, muy reciente del año 2018, se definen cuáles son las actividades para las cuales estamos habilitados a ejercer nuestra profesión como ingenieros químicos y son las siguientes. Diseñar, calcular, proyectar ¿qué? Productos, procesos, sistemas, instalaciones y elementos complementarios correspondientes ¿a qué? A la modificación física, energética, físico-química, química y biotecnológica de la materia. Y las instalaciones de control y de transformación de emisiones energéticas, efluentes líquidos, residuos sólidos y emisiones gaseosas. Se le suma a esto el proyectar, dirigir y controlar tanto la construcción como la operación y mantenimiento de todo lo anterior y obviamente certificar el funcionamiento y o condición de uso o estado de lo mencionado anteriormente, donde se refuerza nuestro rol en contribuir al desarrollo sostenible es en la actividad reservada 4, donde habla de proyectar y dirigir
lo referido a la higiene, seguridad y control del impacto ambiental y eficiencia energética en todo lo concerniente a nuestra actividad profesional. Entonces, como verán, estamos netamente involucrados en el compromiso del desarrollo sostenible. ¿Qué implica los compromisos que asumimos como profesionales? En primer lugar, el cumplimiento de la legislación y reglamentación ambiental vigente aplicable a nuestra actividad profesional, que empieza por esta resolución, más todas las concernientes a las definidas por la actividad de los ingenieros, particularmente en nuestro caso, en la provincia de Córdoba. Desarrollar anualmente objetivos y metas ambientales que permitan mejorar los programas formulados y evaluar el avance respecto del año anterior. Realizar todas las actividades productivas o de servicios atendiendo al principio de prevención de la contaminación y el uso eficiente de los recursos. Tenemos una responsabilidad fundamental por el tema de salud humana, tanto dentro como fuera de la actividad. Esto es lo que justifica de por qué la profesión del ingeniero en general y el químico en particular se encuentra dentro de los regulados en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, con lo cual debe cumplir con requisitos que permitan acreditar la responsabilidad en estos compromisos. Todo esto implica trabajar en la producción sustentable. Como habíamos estado enunciando, ¿cuáles serían los criterios metodológicos y prioridades en la producción sustentable? Una mirada a las opciones disponibles, las podemos ver aquí en este diagrama, para la prevención de los impactos producidos por las actividades productivas y los abordajes posibles. Como habrán notado, en ningún momento estamos haciendo mención a quién es el dueño de la actividad, porque podemos tener un emprendimiento propio, podemos estar como empleados en una empresa, puede ser a su vez público o privado. Aquí no estamos haciendo referencia a de dónde provienen los recursos económicos, ni quiénes son, si son públicos o privados, los de las actividades. Estamos mirando el proceso y en el cual nosotros estamos interviniendo en el lugar que sea. Bien, en este contexto, retomando, los compromisos que se asumen a través de las actividades reservadas, los podemos ver en este gráfico. Observe que las opciones en color naranja implican un abordaje reactivo. Trabaja sobre los problemas que ya se instalaron. Esto es trabajar en el end pipe o final de la tubería. Estas opciones, si bien en uso no son las más aconsejables, resultan de difícil y costosa aplicación al momento de querer controlar los impactos. Entonces es particularmente sobre este abordaje donde se montan las estructuras de comando y control desde la esfera gubernamental. Tratar de controlar, ¿sí? Como habíamos estado viendo, a través de normativas, el Estado regula estas emisiones y este tipo de resultados ambientales de final de tubería. En tanto que las opciones en color verde son aquellas que implican un abordaje preventivo. Son elementos que participan en el proceso o sobre el mismo proceso. Implican una actitud un poco más proactiva al trabajar sobre las causas y necesariamente requiere planificar nuestras acciones. Así el abordaje posible en cuanto a prioridad de acciones que ordenan la forma en ver de cómo trabajar en la producción sustentable, prestamos atención a cómo trabajar sobre las materias primas por cambio o sustitución, en las maquinarias y equipamiento, cambiando tecnologías, todas aquellas que tiendan a minimizar el tema de impactos, en las actividades o procesos propias del proceso, como buenas prácticas o modificaciones, y si no hemos podido evitar
la generación de residuos y emisiones, ver cómo podemos minimizar esa generación, cómo podemos recuperarlos o reciclarlos, y en el tema del producto, si podemos hacer alguna modificación en el producto que implique una mejora en la producción, de manera que satisfaga la condición de sustentable. Los criterios metodológicos y prioridades y las formas de abordarlos se pueden apreciar en este diagrama, que ordena estos abordajes de una manera de menores costos a mayores costos, y que podemos observar, dice, la mejor alternativa sería las buenas prácticas de gestión o de procesos, y se encuentran entre las acciones a realizar de mayor uso y a su vez de menor costo para mejorar la eficiencia y minimizar los impactos. Estas actividades, el de las buenas prácticas, mejora en los procesos, eventualmente cambios tecnológicos, que implica reducir en el origen la causa de generación de impactos, constituye de lo que se conoce como prevención ambiental integrada, que incluye aspectos vinculados a minimización de residuos a través de la introducción de mejoras en los procesos o cambios de tecnologías, como hemos estado mencionando. Las opciones de más abajo, que son las que están en color rojo, es cuando están vinculadas al tratamiento ya del residuo generado, o sea que es un abordaje de tratamiento en el end of pipe o final de tubería. Implica la disposición, destrucción o remediación de residuos que ya han sido generados. Bien, ¿por dónde comenzamos entonces en nuestra actividad productiva? Las metodologías o enfoques para una producción sustentable se basan en una revisión integral de la gestión de la empresa y de sus procesos, con el objeto de identificar e introducir mejoras en aquellas áreas en las cuales el consumo de materias primas o de insumos, agua, energía, gas, la utilización de materiales peligrosos y la generación de residuos puedan ser potencialmente reducidos u optimizados acordes con las tecnologías en uso. Aquí en este cuadro podemos apreciar un listado enunciativo de cuáles pueden ser los abordajes para esta primera mirada, ya sea en la parte de procesos, si estamos mirando al producto, o vamos a observar los servicios. Cuando hablamos del ciclo de vida, son todas las etapas, desde su creación hasta la etapa final, de incluso el tratamiento de residuos, que ya vamos a ver en la última parte de este módulo, una metodología para poder hacer el análisis del ciclo de vida. Lo que es cierto es que los programas de producción sustentable implican una serie de pasos. Suponen, en primer lugar, la planificación, programación, ejecución del conjunto de tareas que han sido planificadas y programadas, su logística, para posteriormente, después de haberlas implementado, hacerles un seguimiento y evaluación final y comenzar con este círculo de análisis, de este círculo virtuoso de mejora continua. Como estamos viendo acá, consta en principio de 4 etapas que vamos a ir analizando brevemente una por una. En la primera etapa es reconocer como empresa, como actividad productiva, que ahí tenemos que conocer nuestro desempeño ambiental y asumimos un compromiso para observarlo y mejorarlo. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es conformar un equipo para la producción sustentable, que como ya tenemos en claro en estas instancias, estos equipos son interdisciplinarios porque tenemos que analizar la problemática desde las 3 dimensiones del desarrollo sostenible: la dimensión social, la dimensión ambiental y la dimensión económica. Y la toma de decisión de reconocer
el desempeño ambiental de la actividad, generalmente puede ser de dos formas, una forma reactiva y otra proactiva. Lamentablemente la forma reactiva es que se toma la decisión de hacer algo con el problema que tenemos en la producción después de haber tenido algún incidente o después de una auditoría externa que implicó una sanción o en general después de algún evento negativo que impulsa u obliga a tener que trabajar sobre el problema que nos ha generado toda esta situación. O bien de una forma proactiva, que es una forma preventiva, mediante un relevamiento de la situación ambiental y después planificar qué mejoras podemos llegar a implementar. Luego, considerando una aproximación proactiva, se realiza un diagnóstico preliminar que nos va a permitir identificar aquellos aspectos o áreas de la actividad sobre las que se puede llegar a evaluar oportunidades de mejora. En una segunda etapa ya se prepara ese diagnóstico, que es el que permite identificar los componentes del proceso, operaciones unitarias, con mayor impacto ambiental o económico, a la cual vamos a llamar críticas, sobre las que se va a evaluar las oportunidades de mejora. Yendo a la definición, ¿qué es lo que es un proceso? Y cuando hablamos de esto, hemos dicho de que a los efectos de lograr un diagnóstico es porque yo voy a contrastar lo que observo con algo de referencia. Ese algo de referencia generalmente es una normativa o resolución estatal o bien de referencia en el funcionamiento u operación, como pueden ser las normas IRAM o normas ISO. De ahí es que nos debemos habituar en nuestra profesión a trabajar permanentemente con el conocimiento de la normativa de referencia para la actividad que estamos evaluando y con ello poder diagnosticar. Diagnosticar significa decir está bien o está mal, pero en contraste de una referencia. Una de las normativas que sugiero que tengan a mano y que conozcan y la implementen es una norma ISO, que es la norma ISO 10628 del año 97. Está puesta en la bibliografía y allí aparecen definiciones y formas que sugiero que, entre tantas, consulten. Luego, retomando, un proceso constituye la secuencia de operaciones químicas, físicas o biológicas que son necesarias para la transformación, el transporte y el almacenamiento de materiales o energía. Bien, entonces el objetivo de esta etapa es desarrollar un diagnóstico respecto de esto. ¿Cómo lo vamos a realizar? Consta de varias etapas y son dos pasos principales. En primer lugar, recopilar información sobre los procesos que hemos definido, recién de qué se trata, de producción, y evaluar esos procesos para identificar allí operaciones unitarias críticas. En la primera parte, que es la recopilación de la información, ¿cómo se puede hacer? A través de bibliografía, a través de manuales operativos o de información técnica y operativa de los procesos de producción y de comercialización o de funcionamiento de los equipos, inspección general de las unidades operativas, seleccionar y sistematizar la información en un registro. El registro escrito es importantísimo para dejar evidencias de las actividades realizadas y es lo que nos permite y nos facilita los pasos posteriores. Luego, evaluar estos procesos de producción e identificar, como decíamos, esas operaciones unitarias críticas, ¿sí? Bien, esto lleva a su vez algunos pasos, como son, en primer lugar, dividir este proceso general en unidades menores, que le llamamos operaciones unitarias, que es un componente de ese proceso de producción que cumple una función específica, sin la cual el proceso no podría cumplir la función global. Y en cada operación unitaria, si esta es la operación unitaria,
ubicamos el volumen de control en este espacio y observamos y relevamos todas las flechas que implican entradas y salidas, no solamente de materia, sino también de energía, a este volumen de control. De modo que se identifican todas las entradas de materias primas, insumos y demás, las salidas de productos, subproductos, residuos y las relaciones que hay entre ellas. En segundo lugar, dentro de esta segunda parte, de esta segunda etapa, se elabora un diagrama de flujo, siendo asertivos en la definición y de acuerdo a lo que establecen las normas. Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un sistema productivo que permite identificar aspectos relevantes del mismo de una manera rápida. Puede delinearse como un esquema lineal gráfico con símbolos y flechas que no son cualquiera, sino que tienen que satisfacer con ciertos requisitos normativos que muestra secuencia de operaciones unitarias identificadas. De modo que con el diagrama de flujo de nuestra actividad deberá incluir datos, si pueden ser cuantitativos mejor, si no cualitativos, como habíamos dicho, de todas las entradas y salidas y pérdidas en cada operación unitaria. En tercer lugar, dentro de esta segunda etapa se realiza un balance de masa y energía. El balance de masa, entonces, es la metodología técnica que se utiliza para analizar cuantitativamente las entradas y salidas que habíamos puesto en el diagrama de flujo. Entonces, de los distintos procesos y operaciones unitarias, y en función de esta herramienta se pueden identificar ya las oportunidades de mejora en nuestra actividad, detectando el posible uso ineficiente de algún recurso o el funcionamiento ineficiente de algún proceso. Entonces, con este balance de masa y el balance de energía preliminar, ya se dispone de un primer registro sobre rendimientos y pérdidas, de manera que se evalúan las entradas y salidas, como habíamos dicho, y se estima de manera aproximada los posibles costos derivados tanto de las ineficiencias productivas como de la generación y tratamiento de residuos. Finalmente, en base a los resultados obtenidos, se procede a identificar cuáles son, en función de los valores obtenidos en las etapas anteriores, las operaciones unitarias críticas. Esta es la que tiene o puede tener impactos negativos relevantes en el ambiente, en la salud o económicos y que justifican una intervención para aplicarles una mejora. Para poder facilitar con qué criterio podemos definir que una operación unitaria puede llegar a ser crítica, tiene que ver con observar algunos aspectos. La caracterización de residuos y afluentes de emisiones, si son tóxicos, inflamables, o los riesgos involucrados en la operación del equipamiento en relación a la seguridad y salud ocupacional, o los impactos ambientales asociados. Otro criterio para poder definirlo es la cantidad y costos directos y operativos de insumos, servicios, materias primas involucrados en el proceso, la cantidad y costos de la energía consumida, electricidad, combustibles, vapor, la cantidad y costos de la gestión, que incluye el tratamiento de los residuos, efluentes, emisiones y demás. Y, como verán, siempre está el aspecto de los requerimientos legales con criterio preventivo que debemos cumplimentar. Una vez realizado esto, se sigue con la tercera etapa del círculo virtuoso de mejora continua para la producción sustentable y que implica entonces plantear y analizar distintas alternativas y de todas ellas, a través de algún tipo de simulación, elegir aquella que estimemos que puede ser la mejor.
Entonces, como decíamos, se definen las posibles alternativas a realizar sobre cada operación unitaria para la que se hubiera identificado en la etapa anterior, y para la definición de las acciones que va a tomar este equipo conformado para la producción sustentable, se debe buscar un equilibrio entre, para elegir la alternativa, ¿no? Que implique un equilibrio con los objetivos y cumplimientos ambientales, con el presupuesto para las acciones proyectadas y las posibilidades financieras de la empresa, y obviamente con la experiencia y capacidades que tiene el equipo en relación a temáticas de cómo resolver de la mejor manera cada situación. Entonces, como decíamos, para esta evaluación y selección puede ser útil desarrollar una matriz comparativa de efectividad o contribución al resultado final de cada plan. Esto es una simulación, y elegir aquella que el equipo considere la mejor. Finalmente, una vez seleccionada la mejor alternativa, se implementa el proyecto, y lo fundamental acá y que es el valor agregado en este concepto de desarrollo sustentable y de mejora continua es el seguimiento y evaluación que se le va a hacer a la puesta en marcha de esta nueva alternativa o de estos cambios o de estas mejoras. De modo que se empieza nuevamente con estos pasos de planificación, cronograma de implementación y medir y evaluar si lo que se esperaba en las mejoras efectivamente ocurrieron, o si no fue así, poder tomar lo fundamental, decisiones para que el cambio ocurra.